La antitransformada de Laplace existe en ciertas condiciones, pero no es única. Por ejemplo, si consideramos la función f de t igual 1 para todo t positivo, que se muestra en la gráfica de arriba, y la función g de t que es igual, pero excepto en el punto t igual 2, en el cual vale 0, que se muestra en la gráfica de abajo, o sea, tiene un solo punto de diferencia. Como ambas funciones solo difieren en un punto, la integral que define a la transformada de Laplace vale exactamente lo mismo, porque en ese punto diferente no cambia el valor de la integral. Sin embargo, una función no puede tener dos antitransformadas causales continuas diferentes. Entonces, cuando solo consideramos el espacio de las funciones causales continuas, ahí sí podemos decir que la transformada inversa o antitransformada de Laplace es única. La definición, entonces, de antitransformada es que la antitransformada de Laplace es una función de una función f mayúscula, es una función causal f minúscula cuya transformada de Laplace es f mayúscula. Acá en el esquema de abajo se ve que justamente la transformada de Laplace, el operador L, pasa del dominio del tiempo de la función f minúscula a la función f mayúscula en el dominio de frecuencias. Y la antitransformada, que se anota como L a la menos 1, hace la transformación inversa, pasando del dominio de las frecuencias a la función f minúscula en el dominio del tiempo. Como dijimos antes, solo podemos asegurar la unicidad de la antitransformada cuando consideramos solo funciones causales continuas. Pero en la resolución de problemas de ingeniería esto no es una limitación, porque las salidas de los sistemas que estudiamos casi siempre son continuas, aun en los casos en que la entrada es discontinua. Con frecuencia vamos a ver expresiones como que la antitransformada de f mayúscula de s es f minúscula de t, así como la vemos acá, donde f minúscula de t no es nula para los t negativos, es decir, que no es causal. En este caso, la igualdad solo vale para los t mayores o iguales que 0. Por ejemplo, la transformada de e a la t es 1 sobre s menos a para todo s mayor que a. Entonces, la antitransformada de 1 sobre s menos a es igual a e a la t para todo t mayor o igual que 0. Pero muchas veces vamos a ver que se pone que la antitransformada de 1 sobre s menos a es e a la t, así sin especificar más nada. Esta expresión, si bien solo es válida para mayores o iguales que 0, no les extrañe que verla así especificada como la función no causal directamente. La evaluación de la antitransformada. Bueno, si bien existe una fórmula para calcular la antitransformada de una función, su evaluación implica el cálculo de integrales de línea en el plano complejo relativamente complicadas. Por eso lo que usualmente se hace es usar las propiedades para relacionar la antitransformada que buscamos con antitransformadas conocidas que están en la tabla o que las podemos calcular. O sea, buscar de qué función es transformada lo que tenemos en el plano complejo. Tratar de simplificarla, descomponerla en cosas de las cuales sepamos de qué función es transformada cada parte. Bueno, una de las aplicaciones que tenemos de la transformada en Laplace es la resolución de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Y este método es especialmente útil para resolver ecuaciones o sistemas de ecuaciones diferenciales con problemas de valor inicial en t igual a 0. Es menos directo en el caso del problema de valor de frontera, pero se puede utilizar indirectamente si se asigna parámetros a uno o más condiciones iniciales, o sea, se pasa del problema de valor de frontera, se considera como problema de valor inicial, donde alguno de las condiciones iniciales
son desconocidas, les ponemos un parámetro como valor y después averiguamos su valor para que se cumpla la condición final. Si las condiciones iniciales fueran en un valor de t distinto de 0, entonces lo que se puede hacer es un cambio de variable para que el valor inicial en la nueva variable corresponda al 0. En las ecuaciones lineales a coeficientes constantes se transforma, cuando se hace la transformada en Laplace, se transforma en una ecuación algebraica de la que se puede despejar la transformada en función de la función incógnita. Entonces, para resolver estas ecuaciones, lo que hacemos es igualar las transformadas de Laplace de ambos lados de la ecuación y consideramos, por ejemplo, como aplicación este problema, y segunda más i igual t, con i de 0 igual 1 y prima de 0 igual 2. Fíjense que es un problema de valor inicial de valores iniciales en 0, que es lo que más fácilmente resuelve este tipo de problemas. Entonces, lo que hacemos para resolverlo es buscar la transformada y transformar los dos lados de la ecuación. La transformada de la función incógnita i le vamos a llamar i mayúscula ds. Entonces la transformada de i segunda, según las propiedades, es s cuadrado i de s menos s por el valor inicial en 0 menos i prima el valor de i prima inicial en 0. Como los tenemos por las condiciones iniciales, nos queda s cuadrado i de s menos s más 2. Nótese cómo las condiciones iniciales, entonces en t igual 0, se incorporan en el cálculo de la transformada de esta derivada segunda y ya quedan incluidas en la ecuación transformada. Y finalmente la transformada de t es 1 sobre s cuadrado, está en la tabla. Entonces la ecuación transformada nos queda i de s más s cuadrado i de s menos s más 2 igual 1 sobre s cuadrado. Entonces, despejando, tenemos que i de s por 1 más s cuadrado es 1 sobre s cuadrado más s menos 2, y por lo tanto i de s vale 1 sobre s cuadrado más s menos 2 sobre 1 más s cuadrado. Y de ahí podemos separar el numerador en los tres sumandos, dividir, y nos queda que i de s es 1 sobre s cuadrado más 1 sobre s cuadrado, más s sobre 1 más s cuadrado, menos 2 sobre 1 más s cuadrado. El primer término lo podemos dividir por descomposición de fracciones simples, que después pueden ver algunos de los otros videos que muestran cómo se hace, aunque deberían saberlo de esto de álgebra. Y ese primer término se puede descomponer por fracciones simples en 1 sobre s cuadrado menos 1 sobre s cuadrado más 1. Entonces nos queda que i de s es esto, 1 sobre s cuadrado más s sobre s cuadrado más 1 menos 3 por 1 sobre s cuadrado más 1. Y si nos fijamos en la tabla de transformadas, estas tres funciones están en la tabla de transformadas. Y tenemos que la transformada de t es 1 sobre s cuadrado, la de seno de t es 1 sobre s cuadrado más 1 y la de coseno es s sobre s cuadrado más 1. Así que tenemos entonces que i en el dominio de tiempo, i de s, esta solución que habíamos encontrado, resulta ser la transformada de t más la transformada de coseno t menos 3 veces la transformada de seno t, usando las propiedades de linealidad. O sea que es igual a la transformada de t más coseno t menos 3 seno t. Y por lo tanto, lo que estábamos buscando en el dominio de tiempo i minúscula de t es igual a t más coseno t menos 3 seno t. Estrictamente, esta igualdad solo vale para los t positivos, porque recuerden, al hacer la t transformada, lo que deberíamos encontrar es la función causal que coincide, el equivalente causal de esta función que tenemos acá. Pero en realidad es fácil de verificar que esta función es solución del problema para todo t. Simplemente sustituyen esto en la ecuación diferencial y vean que se cumple aún para los t negativos.
Aunque el problema de este método de transformar en Laplace estrictamente demuestra que esto es solución para los positivos. Para los negativos no se sabe lo que pasa, pero bueno, justamente pasa que esta misma fórmula también sirve. Además, este problema, que era estrictamente matemático, no hay ninguna restricción física de la variable de tiempo que haga que solamente deba ser positiva. Otra observación es que la solución que obtuvimos verifica los valores iniciales del problema, la condición inicial, porque estos fueron incorporados cuando se calculó la transformada de la derivada segunda. Vamos a ver si en el caso de sistemas de ecuaciones lineales a coeficiente constante, sistemas de ecuaciones diferenciales, este tipo de sistema se va a transformar en un sistema de ecuaciones algebraicas del cual se pueden despejar las transformadas de las funciones incógnitas. Y se va a proceder en forma similar a lo que vimos antes, pero con varias funciones incógnitas. Consideremos, por ejemplo, este sistema de ecuaciones diferenciales. X' igual 2x menos 3y, y' igual menos 2x más y de 0 igual 8, x de 0 igual 8 e y de 0 igual 3. Transformando las funciones incógnitas, a la transformada de x minúscula la llamamos x mayúscula de s y a la de y mayúscula de s. Y por propiedad de derivada de la transformada, de la función, nos queda que la transformada de la derivada de x' es sx de s menos x de 0, x minúscula de 0, que es la condición inicial, por lo tanto nos queda sx de s menos 8. De forma similar, la transformada de y' es s por y de s menos 3. Entonces, el sistema transformado nos queda que sx de s menos 8 es igual a 2x de s menos 3y de s, y que s y de s menos 3 es menos 2x de s más y de s, que se puede, pasando todos los términos que tengan x e y al lado izquierdo, transformar en este otro sistema que vemos acá. Y resolviéndolo, este es un sistema de ecuaciones algebraicas, obtenemos la solución x de s igual 8s menos 17 sobre s más 4 por s más 1, e y de s igual 3s menos 22 sobre s más 4 por s más 1. Tenemos que descomponer estas expresiones en fracciones simples para poder encontrar de qué funciones son transformadas. Y por descomposición en fracciones simples nos queda x mayúscula de s igual 3 sobre s menos 4 más 5 sobre s más 1, y de s igual menos 2 sobre s menos 4 más 5 sobre s más 1. Todos estos términos, los 4 términos que tenemos acá, son todos de la forma 1 sobre s menos a, que es la transformada de e a la at, con distintos a, ¿sí? Entonces nos queda que x chica en el dominio de tiempo es 3 por e a la 4t más 5 por e a la menos t. En el dominio de tiempo y minúscula de t es menos 2e a la 4t más 5 por e a la menos t. Recuerden que esto también estrictamente sería para los t positivos, aunque se puede verificar que esto vale en todos los reales, ¿sí? Y también se puede verificar que se cumplen las condiciones iniciales del problema que fueron incorporadas cuando calculamos las transformadas de las derivadas. Bueno, ¿qué pasa con las ecuaciones diferenciales cuando los coeficientes son variables? Bueno, en estos casos lo que va a pasar es que la ecuación diferencial se suele transformar en otra ecuación diferencial porque va a haber derivadas digamos, la propiedad de derivada de la transformada va a estar involucrada. Acuérdense que cuando había t o potencias de t multiplicando a la función, al transformar, eso terminaba dando derivadas de la transformada. Por ejemplo, en este problema, que es a coeficientes variables, fíjense que tenemos t por y segunda y un polinomio por y',
Esto va a ser que usando la transformada de la derivada, nos da que L de segunda es, y a su vez introduciendo las condiciones iniciales, es S cuadrado de S menos S menos 2, y L de prima es I por I de, perdón, S por I de S menos 1. Y por la propiedad de transformada, de derivada de la transformada, tenemos que la transformada de L' va a ser igual a menos la derivada de la transformada de prima. Y como ya la tenemos, la de prima, eso nos termina dando S y prima de S menos I de S. Y la derivada de t por I segunda va a ser menos la derivada de la transformada de segunda, y que ya la tenemos también, y de ahí que nos termine dando S cuadrado de prima de S menos 2S y de S más 1. Entonces fíjense que al haber factores, al estar t como factor de I y perdón, de prima y de segunda, al transformar nos aparecen derivadas de la transformada de mayúscula de S. Entonces, en definitiva, nos queda que la transformada del segundo término de la ecuación, que era 1 menos 2t por I', por propiedad de linealidad, nos queda la transformada de prima menos 2 veces la de t y termina dando 2s y prima de s más s más 2 y de s menos 1. Entonces, la transformada de 1 más 2t por I' nos da s de s menos 1 más 2 veces s y prima de s más i de s, lo cual es igual a 2s y prima de s más s más 2 y de s menos 1. Entonces la ecuación transformada, en definitiva, nos queda esto que está acá, que como ven tiene derivadas primeras de I mayúscula de s. Y esto se puede simplificar entonces para obtener despejado I' de s igual I de s sobre 2 menos s. Pero esto es una ecuación diferencial, pero es bastante más sencilla que la ecuación original, porque es una ecuación de primer orden y de variables separables. Entonces la solución de esta es de la forma k sobre s menos 2. Y si vamos a la tabla de transformadas, esto es la antitransformada de esto en el dominio tiempo sería k por e a la 2t. Y ahora aplicando la condición inicial que teníamos que i de 0 tenía que valer 1, entonces k resulta ser igual a 1 y la solución es e a la 2t. Como ven, en el caso del coeficiente variable se complica un poquito la cosa, pero si tenemos suerte, la ecuación diferencial transformada es más sencilla que la original. Esto depende del grado de los polinomios que estemos multiplicando a la función incógnita en la ecuación diferencial. Vamos a ver un ejemplo aplicado. La masa del sistema de la figura del lado izquierdo está sometida a una fuerza periódica de la forma 4 por seno de omega t, que se aplica a partir de un instante tiempo igual 0. Se supone que el sistema está en equilibrio hasta tiempo igual 0. Y hay que determinar el desplazamiento entonces resultante de la masa en el tiempo, suponiendo justamente que x de 0 y x' de 0 son 0, o sea que estaba en equilibrio hasta ese momento, y los averiguaremos para la omega igual 2 y omega igual a 5. Y la pregunta es, en el caso omega igual a 5, ¿qué pasaría si la respuesta no fuera amortiguada? Si hacemos un balance de fuerza, por la ley de Newton se va a llegar a que la aceleración x segunda más 6 veces la velocidad más 25 por x de t es igual a 4 seno omega t. Aplicando transformada a esta ecuación en ambos lados, obtenemos que s cuadrado más 6s más 25 todo por x de s es igual a
S por el X inicial más el X' inicial más 6 por X inicial más 4 omega sobre S cuadrado más omega cuadrado, que es la transformada del seno ese de omega t, donde X mayúscula S es la transformada de la función en el dominio tiempo. Si sustituimos las condiciones iniciales del problema, nos termina quedando que X de S es 4 omega sobre S cuadrado más omega cuadrado por S cuadrado más 6S más 25. En el caso omega igual 2, se puede sustituir ahí omega por 2 y descomponer en fracciones simples, obteniendo esta descomposición que tenemos acá. Y entonces, antitransformando, se obtiene esta solución. Fíjese que ahí el seno de 2t es la antitransformada de 2 sobre S cuadrado más 2C cuadrado. El coseno de 2t es la de S sobre S cuadrado más 2C cuadrado. Y bueno, en este otro lado estamos aplicando la propiedad del desplazamiento de la transformada. Fíjense que lo tenemos en S más 3, en lugar de S dice S más 3, pero vendría a ser la transformada, la antitransformada entonces de ese primer sumándose el coseno de 4t por la exponencial de e a la menos 3t, debido a que tiene S más 3 en lugar de S en la expresión de la transformada de coseno. Del mismo modo, el segundo miembro es e a la menos 3t por seno de 4t, porque lo que tenemos ahí es, en lugar de tener S en la transformada del seno, tiene S más 3. De ahí que esa traslación de las transformadas al antitransformar pasa a, ser a tener un factor de la exponencial de e a la menos 3t. En el caso omega igual 5, sustituyendo omega y haciendo otra vez la descomposición en fracciones simples, nos queda de esta forma. Y antitransformando, en este caso, se obtiene esta expresión. Si no hubiera amortiguación, entonces en el segundo factor del denominador, que era S cuadrado más 6S más 25, no estaría el término 6S y nos daría entonces S cuadrado más 25 igual que el otro factor. Por lo tanto, X de S sería 20 sobre el cuadrado de S cuadrado más 25. Descomponiendo en fracciones simples este caso sin amortiguación, nos queda esta descomposición que tenemos acá. Y antitransformando, encontramos que en el dominio tiempo, x de t nos queda 2 sobre 25 seno de 5t más 2 quintos de t coseno de 5t. Fíjense que ahora ya no es periódico el resultado, sino que tiene un término ahí con un factor t. ¿Sí? Y eso hace que no sea acotado esta solución, y esto se debe físicamente a que el sistema ahora está en resonancia. Antes también estaba en resonancia, pero antes era amortiguado, ahora es no amortiguado en resonancia, y eso hace que no dé acotada la solución.